Y de igual manera, el Espíritu, ahí Espíritu es con E mayúscula, si lo ven, es decir, que es el Espíritu de Dios, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, mire, ahí está otra vez mayúscula, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra es que nosotros aprendemos, Señor, a cómo vencer, a cómo ganar en esta tierra, Señor, estas batallas que vivimos y que confrontamos, oh Señor, en este mundo, mi Dios. Es que es a través, Señor Jesús, de la oración, pero sobre todo en el Espíritu, que nosotros llegamos a hacer tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender estas cosas, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Siéntense gritando gloria a Dios. Amén. Hay personas que viven en la dimensión terrenal y hay personas que viven en la dimensión espiritual. Las personas que viven en la dimensión terrenal, obviamente, que son personas que no tienen una manera de cómo solucionar sus conflictos. Entonces son personas que se van a cansar, son personas que se van a desanimar, son personas que se van a deprimir, son personas que se van a extraviar, que van a ser posiblemente engañados, que van a errar y que van a terminar mal. ¿Por qué? Porque no viven en una dimensión conforme a la voluntad de Dios. Porque es una dimensión terrenal o es vivir en la carne, y vivir en la carne no es una dimensión favorable para ningún ser humano. Por eso Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no estamos hablando de carne asada ni de carne en steak. No, estamos hablando del comportamiento humano, cuando se deja llevar por su propia voluntad. Es porque los que son del Espíritu, otra vez con E mayúscula, en las cosas del Espíritu es en las cosas que piensan. Porque el padre de la acción es el pensamiento. El padre de la acción es el pensamiento. Entonces, aquí dice, los que piensan en la carne, están mal. No pueden agradar a Dios, porque el ocuparse en la carne es muerte. Es decir, dejar que mis propios pensamientos, sin tener en cuenta el pensamiento de Dios, eso me lleva a la muerte. Me trae consecuencias, me trae equivocaciones, me trae errores. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces es importante que nosotros podamos tener una vida en el Espíritu. Verso 7 del capítulo 8 de Romanos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, que cuando una persona procede conforme a sus propios pensamientos, entonces está en contra de Dios, está en contra de los designios de Dios y está en enemistad con Dios. Oiga eso. ¿Dónde están sus pensamientos? Sus pensamientos están aquí arriba. Y usted puede tener pensamientos personales, mundanales, carnales, o puede tener el pensamiento o estar conforme al pensamiento de Dios. Dice aquí, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, está hablándole a la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, dice aquí, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo mora el Espíritu de Dios en nosotros? Por medio de la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
El cuerpo en verdad está muerta a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso es determinante que todo creyente tenga a Cristo morando en su vida. Pero ¿cómo es esto? Esto no es decir que Cristo mora en mí, es que su palabra mora en mí. Que su palabra esté permanentemente en mí. Porque eso es vivir en el Espíritu. Y así es que uno ora en el Espíritu y hace la oración en el Espíritu. Esto es importante. Que lleguemos al punto de que podamos nosotros llegar al punto de la oración en el Espíritu. Efesios 6:18 lo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, conforme a la palabra de Dios. Y velando, estando pendientes en ello, con toda perseverancia y súplica por todos. Es decir, que hasta para orar por un hermano, yo debo tener una mente espiritual. Es decir, una oración en el Espíritu. Es importante, bien importante. Judas, verso 20, porque Judas no tiene sino un solo capítulo, y el verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Mire, lo único que hay santísima no es María, es la fe. Si se dan cuenta, la Biblia, la única santísima que presenta en la Biblia es la fe. ¿Me están entendiendo? Es que hay algunos dicen que la Santísima María, pero es que la Santísima que aparece en la Biblia, la única es fe. Entonces, dice: edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es importante. ¿Cómo llegamos ahí, hermanos? Bueno, cuando llegamos a una oración en el Espíritu, encontramos grandes resultados. Definitivamente. Romanos capítulo 12, verso 9 dice: mire, el amor sea sin fingimiento. No finjamos amor. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Mire lo que dice aquí. Es decir, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu. Fervientes en el espíritu humano. Aquí no está con mayúscula la E. Ferviente tu espíritu. Ahí. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Mire, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. A veces nosotros solamente compartimos las necesidades de los que están cerquita, nuestra familia, los nuestros, pero dice de los santos. Que tú sepas que a una hermana, un hermano, una hermana está en una situación y tú tengas y no le ayudes, no compartas, estás en la carne. Esto es doctrina. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y aquí viene otra parte: gozaos con los que se gozan. Sí, en el momento en que hay alegría, vamos a gozarnos con los que están alegres, pero aquí también dice: llorad con los que lloran. Es hora de ir a estar con la hermana Leni porque está en dolor. Entonces llegó el momento de que, como somos gente del Espíritu, entonces vamos a estar con ella. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque estas cosas son las que nos rigen la vida cristiana. Son las que dictaminan a nosotros cómo podemos vivir bien los unos con los otros. Esto, hermanos, yo les digo esta noche, hay una oración que usted puede hacer y que puede llegar a tener una trascendencia en su vida.
Pero hay otro nivel de oración y es la oración en el Espíritu. Es algo más profundo, es algo más alto, es algo más, hermano, que tiene una envergadura fuerte en favor nuestro. Y es hacerlo conforme a como el Señor lo dice. Es decir, en su voluntad. Por eso estamos aquí hablando, hermanos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, que si tú tienes a Cristo, entonces, claro, todos estamos bajo una condición débil, susceptible a la debilidad. Pero aquí dice que de igual manera el Espíritu, es decir, el Señor dentro de nosotros, nos ayuda. ¿Y cómo hemos de pedir? A veces no sabemos pedir. Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Por favor, miremoslo un momentito. Capítulo 4 de Santiago. Es que es interesante lo que dice aquí. Dice, verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Miren, hermano y hermana que está aquí esta noche, que aquí están los estigmas para determinar una oración en el Espíritu o en la carne. Pleitos, pasiones, codicia, envidia. Aquí dice, hermano, esas cosas. Y dice, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, mire lo que dice el 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es importantísimo entender esto, que nosotros necesitamos entender lo que dice el Señor. El verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Lo que marca la diferencia en ti es el Espíritu de Dios en ti, que te da guía, que te dirige, y para que pidas como conviene. A veces tú ni siquiera lo sabes, pero el mismo Espíritu intercede, se mete dentro de nosotros con gemidos indecibles y escudriña el corazón nuestro, porque sabe la intención. ¿Cuál es la intención? Que hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros, nuestra carne, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón dictamina una ley a favor de nosotros, pero la otra ley está aquí, la del Espíritu y la palabra de Dios. Entonces usted tiene que saber que hay una lucha allí entre lo carnal y lo espiritual, pero cuando usted llega y se mete en el Espíritu, usted sabe que con lo que está haciendo está agradando a Dios, está conforme a la voluntad de Dios. No tienes problema y tienes la victoria. Pero así es que nos lo demanda el Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, que lo que tú oras debe ir de acuerdo a los pensamientos de Dios y no a tus propios pensamientos, no a tus ideas, no a tus razonamientos, a lo que diga la palabra. Por eso hay que leer la palabra, por eso hay que conocer la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos ahí adentro. Que eso lo ponga uno ahí a decir, uy, pero si me pongo frente a la palabra estoy mal. Pero qué bueno orar conforme a la voluntad de Dios. Qué bueno orar y dirigirnos hacia allá. ¿Esto será lo que Dios quiere en mi vida? ¿Esto es lo que el Señor desea que yo haga? Ahí lo está diciendo, orando en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay oraciones, hermanos, que si no las hacemos en el Espíritu, nada va a pasar. Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros gustos, para acomodarnos. Queremos mantenernos nosotros muy bien, pero al que hay que mantener bien es al Señor, en su propia voluntad.
Por eso cuando Noé oró, Dios hizo pacto con él, porque fue una oración sincera. Cuando Abraham oró, Dios salvó a su sobrino Lot y a su familia. Cuando Isaac oró, Dios le trajo una esposa. Por ahí hay algunos que ya no consiguen nada y andan buscando así en vez de orar. Lo mismo que hizo Jacob, ¿sí o no? Isaac oró y Dios le trajo su esposita ahí, ¿sí o no? Ahí se la trajo, no tuvo que ir a buscarla, ahí le llegó. Amén. Cuando Jacob oró, un ángel lo bendijo y vio a Dios cara a cara. Cuando Moisés oró, Dios detuvo el juicio contra el pueblo, porque fue una oración en el Espíritu. Cuando Josué oró, el sol se detuvo. Amén. Cuando Sansón oró, el templo de Dagón cayó por última vez. Cuando Ana oró, concibió un hijo siendo estéril. Cuando Samuel oró, oh hermanos, Dios mandó truenos y lluvias. Cuando David oró, recuperó todo lo que los amalecitas se le habían llevado. Cuando Salomón oró en el templo, cayó fuego del cielo. Cuando Elías oró, no llovió sobre la tierra 3 años y medio, hermanos. Y volvió a orar y la lluvia volvió a regresar. Cuando Ezequías oró, Dios le añadió 15 años. Cuando Esther oró, hermanos, su enemigo Amán fue descubierto y a él lo colgaron. Cuando Pedro oró, Dorcas resucitó. Y cuando Pablo oró, Eutico también se levantó de la muerte. Amén. Cuando la iglesia ora en el Espíritu, pueden pasar cosas. Pueden pasar y ocurrir cosas, hermanos, poderosas. Amén, hermanos. En esta noche es importante que confiemos en que una oración puede hacer muchas cosas. Puede conmover los cielos. Puede hacer que algo ocurra sobrenatural en nuestro medio. Cuando oramos, hermano, las cosas cambian. Porque si no oras, no pasa nada. Sigues con tus problemas, sigues con tus situaciones, sigues con tu dolor, sigues con tu vida frágil, sigues allí con tus problemas internos, sigues allí con tus problemas en casa, sigues allí con tus problemas económicos. Pero ¿qué tal si esta noche oramos en el Espíritu y le preguntamos al Señor, ¿por qué será? ¿Qué será lo que estoy haciendo? Que estoy como en la carne y no estoy en el Espíritu. Y yo en esta noche me pongo en el Espíritu para lograr algo de ti, Señor. Eso es lo que quiere el Señor esta noche. Eso es lo que desea el Señor en esta noche. Que podamos nosotros en esta hora lograr que llegamos a un culto de oración, pero no fue un culto normal. No fue un culto de los mismos que de pronto tenemos. Fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque entendimos lo que es la oración en el Espíritu. Y aquí está diciendo el Señor, yo los quiero ayudar, yo estoy dentro de ustedes. Ustedes no saben pedir, pero yo les voy a poner ahí dentro de ustedes qué es lo que tienen que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren ver resultados? Pónganse de pie, ven a este altar, ven, quédate parado aquí, parada aquí, hermana y hermanas aquí y hermanos aquí. Vamos a hacer una oración en el Espíritu, usted, porque cada uno de nosotros se conoce. Se conoce. ¿Qué cosas en nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que hacer esta noche? Bueno, pues aquí hay algo importante que hay que hacer. Y es sencillo. Vamos a tomar la aplicación. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ah, sí, claro. Aquí todos tenemos debilidad. Aquí todos estamos bajo susceptibilidad de ser engañados, de ser de pronto minorados, de ser atacados por las tinieblas, pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Eso no lo sabes tú, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será en esta noche? Señor, lo que yo necesito para recibir aquello que tanto necesito de ti en esta noche. Mas el que escudriña los corazones, dile, Señor, mira mi corazón, escudriñalo, y tú tienes una intención esta noche, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.